Es extraño que en una ciudad de ambientes muy urbanos pueda ser la felicidad de muchos de los habitantes de campo o de pequeños pueblos. Para todos ellos es un paraíso que llegó justo a tiempo a sus vidas con tal de hacer un cambio en ellas. A veces puede resultar una maravilla o un fraude al final, pero el gran milagro que siempre sucederá son las varias sonrisas que se obtienen con el paso del tiempo. La gente natal de la ciudad siempre le dará la mano a quien lo necesite, le brindará todo su apoyo y sus alegrías para su gran futuro. Es así como la misma ciudad se comporta. Las risas eran lo que más se influenciaron en la mayoría de las zonas. Los niños cada vez que emitían un grito de alegría, significaba que alguien más la tendría, esto ya que como tal, todo lo que siempre va a aparecer es una bella sonrisa. A veces suelen ser desapariciones, asaltos, homicidios, hasta casos de secuestros que pueden borrarla, y también es la misma muerte que provoca la única emoción prohibida en la ciudad, el miedo. Por la hermosa casa pintada de blanco iba un equilibrio también planeado por la propia familia. Por un lado todo iba de maravilla, pero por el otro las situaciones se derrumbaban con el paso del tiempo. Un hombre de tez pálida y mirada de cansancio luchaba por terminar lo que sería un regalo de cumpleaños para su hijo, Toby. Ellos dos eran los únicos que quedaban de la familia, puesto que la madre del muchacho falleció por una enfermedad grave y su hermana por un accidente, pero eso no era las razones para que Toby permanezca callado encerrado en su habitación leyendo libros de terror o misterio. El muchacho era muy inteligente, sus notas en la escuela fueron las mejores por encima, pero algo que también destacaba era que solo tenía de amigos a sus libretas, sus amados libros y los ejercicios de matemáticas. Teniendo apenas 12 años ya había terminado la universidad por completo. Con esos grandes conocimientos los profesores estuvieron de acuerdo en dejarlo saltarse varios grados para llegar a camino del éxito, aunque es imposible que luego de ese accidente su vida cambiase, ya que siendo alguien que no tiene amigos humanos, ningún trauma le impidió hacer varias cosas. Su padre, tan cansado de estar despierto por toda la noche, esperaba la tentación de tocar la almohada con su cabeza para luego cerrar los ojos y comenzar a dormir. Al fin y al cabo el regalo de Toby ya estaba terminado. La casa siempre estaba en silencio, no era algo tan raro para ambos hombres de la familia Rogers, sabiendo que les encanta demasiado el silencio. Además, era la edad perfecta para que Toby empezara a aprender a cuidarse a sí mismo. Su pobre padre ya no podía resistirse tanto a abrir los ojos por unos segundos. No, su edad aún demostrando la poca energía que le quedaba le estaba diciendo que pronto sería el siguiente, y que Toby, pobre Toby, se quedará solo para siempre, para demostrar ser el último de los Rogers. No es tan difícil encargarse de la casa él solo, mientras su padre intentaba recuperar energía. Ya sabía barrer, trapear, lavar los platos hasta desafiarse a sí mismo en las matemáticas. Siempre en las mañanas preparaba su propio desayuno diario, unos waffles con miel y moras silvestres como adorno encima de estos, un vaso de leche de chocolate y un plato de sopa, nada más. Por si no fuera poco, casi siempre se mostraba como un chico feliz que disfruta de la vida, pero en realidad su verdadera personalidad, tan tímido y distanciado, se debe a la incomodidad por el síndrome de Tourette que padeció desde pequeño. En varios de los casos se tuvo que enfrentar él mismo a los peligros que lo acechaban afuera de casa. No era algo arriesgado, su otra enfermedad le daba varias ventajas por encima. Él no podía sentir dolor alguno, pero sí miedo cuando los tics aparecen para llevarlo a su destino cruel mientras intentaba enfrentarlos o escapar de ellos. Toby estaba cansado de mostrar una sonrisa a la gente que lo veía. Su conciencia tenía miedo de cualquier cosa, tanto así que en lugar de responder con un saludo, llegó a solo mirar y no decir nada. Pensaba que esas personas tenían las intenciones de asustarlo, pero no, él solo no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Varias veces visitando la plaza a respirar aire fresco, las personas que se percataban de su presencia intentaron pintar su vida de colores, con invitarle un helado o a admirar los árboles mientras recorrían todo el lugar. Es algo que a Toby le empezó a hartar, ya que como tal deseaba estar solo, sentado en una banca leyendo sus libros y disfrutando de la vida. Es algo doloroso para muchos que el muchacho evite las maneras de recuperarse mentalmente. El pobre solo quería estar tranquilo, sin que nadie le molestara.
Estaba seguro que explorando el parque más grande de la ciudad podría limpiar sus pensamientos. En realidad, es su primer error cometido. Con su heterocromía y apariencia adorable atrajo a varias de las personas que empezaron a acosarlo en su camino mientras intentaban sacarle una sonrisa. Era triste para él que suceda todos los días en los que trataba de ser feliz buscando paz, aunque no le gusta estar siempre encerrado, viendo a su padre estar pegado a la almohada para recuperar fuerzas de las que perdió. Prefirió al menos intentar resistirse a los tantos comentarios de las chicas por su adorable estilo, las motivaciones de los varones con conseguir una novia, entre otras cosas de las que Toby no querría ser capaz. Llegando a su casa con unos cuantos regalos que él no quiso, se sorprendió tanto al ver a su padre con una sonrisa en su rostro, sujetando una mochila con su nombre cosido en uno de los extremos. Toby estaba un poco confundido, jamás en su vida vio a su padre estar feliz luego de que su madre y hermana murieron. ¿Qué significa esto? Preguntó el muchacho. Iremos a una excursión de campamento, ya tengo tu ropa, linterna y agua listas. Toby estaba un poco feliz pero a la vez desencantado, vio la mochila por una vez más antes de cargarla. Sé que te gusta estar mucho en la ciudad, hijo, pero no te preocupes, podrás quedarte en una cabaña el tiempo que quieras mientras resuelves un libro de matemáticas, de los que te gustan. Toby no sabía qué decir al respecto, amaba la idea de estar solo, miró a su padre a los ojos mientras dejaba la mochila en el suelo. El tiempo que quiera. Sí, mientras nadie te moleste. Era un milagro. Desde una mirada que mostraba inseguridad llegó una sonrisa en el rostro del chico, dejó caer los obsequios al suelo y abrazó a su querido padre mientras este le revelaba una sorpresa ante sus ojos. Era el regalo del que tanto le puso esfuerzo, día y noche sin ni siquiera parpadear. Un libro de colores oscuros con detalles dorados iluminaron los ojos del chico. Al abrirlo se dio cuenta de que se trataba de un joven con poderes que buscaba su propósito en la vida. He visto que te encantan demasiado este tipo de relatos, así que decidí escribir uno para ti. Por cierto, feliz cumpleaños número 13. Gracias, papá, me has iluminado el día. La noche era el momento en el que el campamento iba a empezar. Toby con su padre llegaron justo a tiempo para alcanzar la última cabaña. Por voluntad se quedó en el cuarto de arriba, pues siempre en su vida Toby amaba ver desde una gran altura los eventos que sucedían, amaba ser el espectador de casi todo, no sabía lo horrible que se escuchaban los acontecimientos de asesinatos o secuestros. Como tal, él solo se concentraba en no ser molestado por alguna indicación, aunque, los únicos que podían arruinarle la vida eran los propios tics de su enfermedad, que aparecían por cada 2 páginas ya leídas. Estaba demasiado incómodo teniendo el síndrome de Tourette invadiendo su vida, pero la verdad, solo tenía miedo. Pasó todas las horas nocturnas pegado en sus libros, sin ni siquiera parpadear ni un segundo, era tanto su emoción de terminarlos que olvidó que ya amaneció. Su padre lo esperaba en el comedor algo preocupado, pero como Toby era algo insensible a las noches, no fue tanto problema para ser recibido con un saludo cariñoso. La actividad siguiente era pasar tiempo en el lago del campamento. Varios de los que acompañaron a los Rogers se quedaron a nadar, otros se compartían el almuerzo y él solamente estaba sentado en las sombras observando como siempre. Todo era diversión, no hasta que una fuerte tormenta invadió el campamento. Por los relámpagos fuertes, las familias se tuvieron que refugiar en las cabañas. Toby tardó un poco en llegar con su padre, debido a los tics que le impidieron moverse. Fue así, como todos descubrieron la otra cara de la moneda, en la cual resulta que Toby sufre más de lo que pensaban. Nadie dijo nada, el instructor pidió que todos se fueran a casa para descansar del reciente conflicto, también le preocupó la situación de Toby conforme al síndrome de Tourette. ¿Gusta si llamo a una ambulancia? Pregunta el instructor. No, gracias, es solo un niño. Le contesta el padre del muchacho algo nervioso mientras se llevaba a su hijo deprisa. El evento había durado muy poco, pues simplemente fueron las horas de la noche junto con las de la tormenta. Ya nadie pudo disfrutar nada del campamento, ni siquiera la hora de cantar canciones. Eso no era obstáculo para Toby, pues sabiendo que no duró mucho el campamento, aún así logró terminar mitad del primer libro que le habían regalado. A veces suele intercalar lecturas en todos los libros que tenía para así no aburrirse, aunque por supuesto por la combinación de tramas suele confundirse de libro pensando que se trataba del mismo que leyó anteriormente. Estaba siempre pegados a ellos durante un viaje, un paseo por la ciudad o en una fiesta.
Su padre no le podía decir nada en el coche, sabe que su hijo expandió mucho su gusto por la lectura, sus ojos se centraron de nuevo al frente de la carretera y era de noche todavía, entonces, en un parpadeo ambos vieron dos figuras humanas pasar corriendo, el hombre estaba tan confundido que se bajó a checar quiénes eran, pero afortunadamente no volvieron. Ambos regresaron a casa cansados, Toby miró a todas partes por si algo nuevo ocurrió mientras estaban fuera de casa, todo estaba vacío, no hubo actividad sospechosa, nada relevante, todo estaba callado y la pinta de una casa sola y siniestra todavía seguía viva. Este fue el día más raro que tuve. Jamás pensé que la naturaleza arruinara la diversión de varios. Dijo su padre sentándose en el sofá mientras encendía la televisión. Oye Toby, deberías de ir a la cama. Pareces cansado y no quiero que termines como yo. No digas eso, papá. No quiero que me recuerdes lo que pasó con mamá y mi hermana. Lo sé, yo también las extraño mucho. Ambos suspiraron antes de darse un abrazo de buenas noches. Toby sin decir nada fue a su habitación a despejar su mente mirando un poco la ventana. Pasaron unos minutos para ver solamente los tejados, las calles vacías y silenciosas, pero sus ojos se abrieron de la sorpresa al percatarse de dos personas corriendo sujetando una bolsa de basura. Pensó que salieron para dejarla con las demás bolsas como lo haría la gente normal, pero no, solamente pasaron de corto mientras uno de ellos miraba a los lados para asegurarse de que nadie los estuviera siguiendo. Toby ni siquiera fue a bajar para investigar lo que estaba pasando, solamente vio las fotos en las que estaba con su familia antes del accidente, extrañaba esos momentos en los que recibía un beso de su madre o la motivación de su hermana. Al momento de llorar los tics aparecieron de repente en sus manos, haciendo que se sacudieran impidiéndole controlar su cuerpo, era tanto que sintió un pequeño mareo e hizo que cayera en la cama, y entonces, quedó totalmente dormido. El tiempo pasó rápido, Toby ya cumplirá 15 años dentro de 3 días, en ese entonces su padre falleció por una enfermedad que no se atreve a describir por ningún motivo de lo tan cruel que era llorar para salvarlo. Vivía solo en casa, sin nadie más que lo cuidara. Cuando la noticia llegó a los vecinos todos se quedaron conmocionados, y cada vez que veían a Toby se referían a él como el último de los Rogers. Lo veían como un ser supremo que resistió a varios problemas para por fin salir más fuerte que antes, aunque sonaba algo lindo, varios sabían que el chico no sufría de soledad, esto les preocupó a muchos sabiendo que la mayoría de la ciudad tienen amigos, Toby no era un caso único de haber vivido una situación sin sentido, recordaba aún esa noche, en la que las dos siluetas aparecieron por primera vez en su vida, ha pasado tiempo y ya no las volvió a ver ni en un solo segundo, pero eso no le impedía salir a las calles a buscar más libros para leer, eso sí, los devolvía una vez que los haya terminado de leer 2 veces. En su habitación tenía 2 grandes muebles llenos de libros ordenados en sus categorías respectivas, pero su favorita era siempre las de terror psicológico, se la pasaba casi todo el tiempo en casa con tal de terminar de leerlos todos. Cuando ya estaba a punto de terminar otro más de su colección, unos golpes de su puerta llamaron su atención, y cuando fue a abrir se llevó una sorpresa. Una chica de pelos rubios y una sonrisa animadora estaban presentes, cargaba unas bolsas de compras en sus manos, se veía un poco cansada del peso que tenían, y aún así no se le borraba lo feliz. Hola Toby. Saludó ella entrando a la casa sin permiso. ¿Por qué estás aquí? Dijo él mientras se aseguraba de que no tocara nada. Vine a ayudarte un poco en la casa. Lamento mucho lo de tu padre, por cierto. No estoy acostumbrado a las visitas. Eso porque no has tenido una. Vamos, siéntate, que yo preparo el desayuno. En su mente la llamó arrogante, esperó sentado en la mesa del comedor mientras resolvía unos ejercicios de matemáticas, la chica apareció con 2 platos de waffles y 2 vasos de jugo de manzana aún conservando esa sonrisa. Casi me olvido, me llamo Sara. Tú ya sabes quién soy, no es necesario que lo repita. Toby responde sin querer mirarla a los ojos. No soy tan buena cocinando, pero hice todo lo que pude con lo que traje para ti. Odiaba que le dijeran eso, él mismo podía hacer su desayuno solo, pero que alguien más estuviera presente en su casa lo enfurecía, así empezó a comer tranquilo sin decir nada mientras Sara hablaba y hablaba. Era el tiempo correcto, empezó a tener tics más agresivos que le impedían moverse, con ello pensó que Sara saldría corriendo asustada, pero no, en lugar de eso ella se preocupó un poco, pero no dijo nada. Las horas pasaron mientras Toby intentaba hacer lo posible para ahuyentar a Sara de su hogar, nada funcionó. Ella se fue luego de terminar con sus planes, despidiéndose de la manera que él detestaba, pero al menos volvió a estar solo.
Ordenó los platos y limpió lo que ella había tocado, con tal de que no hubiese rastro de alguien ajeno que no sea su familia. Cuando fue a la sala algo se prendió en su cabeza, sonrió y empezó a saltar en su lugar riendo, pues estar solo lo hacía muy feliz. Encendió la televisión con tal de entretenerse un poco, buscaba programas de comedia, alguna película o serie con la que podría hipnotizarse sin saberlo. Al día siguiente amaneció en el suelo, al levantarse se tronó los huesos, pudo escuchar cómo chocaban entre sí, pero ni siquiera pudo sentir lo doloroso que era. Al querer salir a explorar un poco, se topó con un grupo de chicos que entraron a su casa saludándolo, cada uno se sentó en una parte de la sala sacando varios obsequios para Toby. Ni siquiera les di permiso de venir. Exclamó preocupado. El grupo de jóvenes empezó a charlar entre sí, uno de ellos invitó a Toby a sentarse con ellos, él se resistía a no enojarse, sabe que pronto se irían y estará tranquilo de nuevo. Mira, chico, esto sería una sorpresa para ti, espero y no te molestemos. Uno de ellos le comentó. Pues ahora lo están haciendo. Vamos, al menos sonríe un poco, sabes que te gustará. Y si no lo sabes, mi nombre es Tom, mucho gusto. ¿Ya escuchaste de las extrañas desapariciones en nuestro barrio? Dice otro del grupo. ¿Desapariciones? Exclamó. Los demás chicos asintieron preocupados y Toby entendió a la perfección. Tal vez no me crean, pero hace 3 años creo haber visto a 2 personas merodear por aquí, estaba en mi cuarto esa noche. Tom se sorprendió de inmediato agarrando a Toby de los hombros. ¿Te hicieron algo? ¿Te vieron? No, estaba muy oscuro. Respondió y todos se calmaron. Luego de aquella visita llegaron más a invadir el espacio de Toby, él ni siquiera podía decir nada en contra, su boca era callada siempre indirectamente, no podían ir a su habitación a leer un poco mientras las personas hacían tremendo desastre en la sala. Por primera vez empezó a sentirse tan enfadado, cada vez que imaginaba el rostro de una persona ajena, se enfadaba aún más mientras golpeaba la pared con fuerza, y por su enfermedad no sintió sus huesos romperse. No le gustaba que alguien ajeno a su familia invadiera su espacio personal, estaba demasiado incómodo con su presencia, así que, sin más, tomó una llave plateada, abrió un cajón secreto de su armario y de él sacó a unas buenas amigas. El día de su cumpleaños había llegado, Toby tuvo el tiempo suficiente de colocarlas en lugares donde nadie las podría ver, al fin y al cabo que devolvió libros prestados a la biblioteca, mientras que los suyos los empacó en una mochila, junto con un rollo de hilo metálico y una foto de su familia en el bolsillo derecho. Al fin anocheció para que en ese momento supiera lo que iba a pasar, él terminó de hacer unas cuantas cosas fuera de casa, al regresar se llevó una tremenda y horrenda sorpresa, pues todas las personas que lo visitaron estaban adentro, el pastel lo cargaban Sarah y Tom, los regalos estaban envueltos y las sonrisas en sus rostros incomodaron un poco a Toby, las demás horas fueron de risas, comentarios positivos hacia su persona, abrazos, su casi primer beso y hasta lindos deseos, que esta vez lo hartaron bastante como para que fingiera que estaba un poco mareado, por lo que salió deprisa a encontrarse con su mochila. Aún estando lejos de todos los supuestos intrusos, podía escuchar las grandes carcajadas de cada uno, eso le enfureció mucho más, odiaba a la gente, odiaba a aquel que se cruzara en su vida sin su permiso, odiaba a todos. No pudo más, tomó su mochila y se alejó de su casa, vio como todos se divertían sin saber su ausencia, sin más, apretando el botón dijo sus últimas palabras antes de irse. Adiós, hogar, dulce hogar. Y entonces, la dinamita hizo su trabajo. Los gritos ahora se escuchaban por doquier, varias de las personas se revolcaban en el suelo para calmar sus miedos, otras se pusieron de acuerdo para llamar a la policía, Toby no paraba de ver la escena sin ni siquiera mostrar expresión alguna, en cambio, le satisfació tanto ver a la gente sufrir. Sin más agarró su mochila y sin decir nada solo se fue. Se sentía tranquilo, nadie lo estaba molestando con sus palabras o con su presencia, lo que significaba que su deseo se está cumpliendo en ese instante. Como era de noche y hacía algo de frío, no dudó en ir calle por calle para buscar un lugar para pasar la noche, hasta que se topó con una casa muy idéntica a la suya, como le daba algo de lástima haber destruido la suya, supo que sería buena idea quedarse. Desde adentro se veía algo desgastada, las paredes estaban llenas de parches, el piso parecía manchado de cloro o hasta gasolina, y más adentro habían muchos cuartos en los cuales Toby no se decidía por cuál quedarse, al final optó por mantenerse en la última habitación del fondo.
Cuando entró pudo notar el buen ambiente que tenía, aunque tal vez no tuviera cama o muebles, era una buena elección para sentarse a leer. Pasó un tiempo y Toby se sintió más tranquilo mientras mantenía su mochila de libros a su lado. Fue en ese entonces que sintió una extraña presencia. Cuando dio la vista al frente se dio cuenta de un hombre vistiendo ropas criminales mientras lo miraba satisfecho. No pensé que esta casa hiciera milagros de traerme a más víctimas, dijo mientras sacaba una navaja de su bolsillo. Aléjate de mí, no me estorbes. Exclamó el pobre chico algo molesto. Al momento de levantarse le empezaron a invadir los tics en sus brazos de manera agresiva, con tal de que siguiera sentado en donde estaba. Ja, estás nervioso por conocer a tu familia. No te atrevas a hacerme algo, quiero estar solo. Toby sin pensarlo agarró el brazo del hombre y lo torció. Este soltó un grito de dolor haciendo que alertara a la policía. De repente, el muchacho, harto de las palabras de la gente, tomó la navaja y la clavó en el corazón de su casi asesino, dejándolo sangrar hasta morir. Como era la primera vez que veía la muerte de alguien causada por un arma, no dudó en recogerla y guardarla. La policía llegó a la casa con tal de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Dos de los oficiales fueron al cuarto de Toby para encontrarlo parado con la ropa ensangrentada y el cadáver en el suelo a punto de descomponerse. Ambos sintieron miedo al verlo parado, con la piel totalmente blanca y ensangrentada. Uno de ellos le ordenó levantar las manos mientras le apuntaba con la pistola para amenazarlo. Sin más, Toby sacó la navaja y una pelea empezó para que él resultara el ganador. Como sabía que más policías irían a encontrarlo, se dispuso a guardar sus cosas e irse a otra parte, no sin antes colocar unas cuantas trampas del hilo metálico por toda la casa con buen sigilo. Así pudo liberarse de la policía sin levantar sospechas de la ciudad. Cada vez que alguien estaba presente en su espacio personal, Toby no evitaba eliminarlo con tal de no ser molestado jamás, pero no era suficiente cuando se trataba de quedarse en un lugar secreto del parque a altas horas de la noche. Asustados por los nuevos crímenes de Toby, sin saber que era el responsable, todos se reunieron en un punto de encuentro para discutir acerca de cómo atrapar al nuevo asesino, pero era tanto el pánico por morir que varios padres de familia, profesores y hasta niños se pusieron de acuerdo en abandonar la ciudad y buscar refugio en los pueblos vecinos. Al fin y al cabo que el total de muertos incrementó un 40% por molestar al último Rogers. La mitad del pueblo decidió quedarse para informar de más asesinatos, pero al parecer todo estaba muy tranquilo. Eso tenía confundida a una tercia de la ciudad, que sin duda empezó a asustarse de pensar que tal vez el posible asesino escogía a sus víctimas. Sin más, se formaron grupos para buscarlo en cada rincón y solo resultó más muerte. El miedo acobardó a aquel que se atreviera a encontrarlo. Tanto fueron las lágrimas y el sudor que mejor los ciudadanos se esfumaron hacia otro pueblo. Cuando la ciudad quedó totalmente vacía de gente, Toby no dudó en salir de su escondite para celebrarlo con explorar las calles. Al fin y al cabo que nadie se atrevería a molestarlo. Empezó a saquear las casas, los supermercados hasta los sitios de comercio. Ahora la ciudad era todo para él, podía hacer todo lo que deseaba sin que nadie le hablase o le hiciera una mala jugada. Cuando vio la tienda de ropa supo que debería de deshacerse de la que estaba manchada de sangre. Se divirtió demasiado probarse los varios atuendos que se encontraba por toda la tienda, hasta que después de tanto tiempo de buscar nueva ropa dio con el conjunto correcto. Le gustó tanto que se lo quedó puesto, y lo bueno era que no tuvo que pagar para tenerlo por toda la vida. La ventaja de estar solo en la ciudad era que la comida era totalmente gratis, podía hasta enterarse de la vida de los demás, leer todos los libros de todas las bibliotecas hasta visitar las escuelas. Era un paraíso. Toby estaba tan feliz con ello que ni siquiera se atrevió a alejarse de las cosas que le gustaban, aunque, por supuesto, podría visitar el bosque que tanto deseaba pisar. Los árboles eran tan altos que sus sombras ocultaban sus deseos de matar. Para estar tranquilo, fue una buena idea usar trampas para eliminar a cualquiera que lo molestara. Estando en el bosque se sentía más tranquilo, extrañaba la ciudad, pero estar en la naturaleza es otro camino. Decidió que el bosque fuera su nuevo hogar, así no tendría problemas en esconderse. En uno de los árboles más altos, se sentó para terminar de leer sus amados libros. Ven a su alrededor hasta resolver ejercicios de matemáticas. Eso sí, era tan inteligente que hasta portaba una hacha robada de la herrería y varios rollos de hilo metálico para crear trampas. Como no le gustaba que le vieran el rostro, para decirle lo adorable que era prefirió ocultarlo con una máscara negra y detalles blancos como los ojos y los labios de corazón.
Una noche estando leyendo el libro que le regaló su padre antes de fallecer escuchó unos ruidos extraños, al principio pensó que se trataba de un simple conejito o un ave, pero era extraño que se escuchara como si se aplastaran huesos o ramas. Toby siguió con su lectura hasta que escuchó murmuros a través de los árboles que lo cubrían, los tics llegaron para que se empezara a quejar, eso hizo que los murmuros se escucharan más fuertes estando cerca, preparó su hacha y navaja listo para atacar a los intrusos en su espacio personal, se dio cuenta de que las redes de hilo metálico las habían cortado, Toby se enfureció un poco hasta que escuchó el sonido de los arbustos sacudirse, dándose cuenta que esos no eran animales, sino personas. Toby quiso gritar del enojo, pero no fue tanto mientras los molestos tics en su cara volviendo, que lo hicieron quejarse. A aquellos intrusos los atrajo más a donde estaba, aún estaba cargando sus armas por si se atrevían a lastimarlo, dos sombras aparecieron de repente llamando su atención por unos segundos, se pegó al tronco del árbol y esperó una respuesta, en cambio, las dos siluetas se acercaron lentamente hacia Toby. Y finalmente, los vio más a fondo.